Pienso que la primer definición convocante al tema que nos importa hoy, la geopolítica de Francisco, es una distinción entre la geografía, entre la geopolítica de los estados, que de alguna manera trata de cómo insertarse un estado en función de sus capacidades en un espacio determinado en el entorno internacional, a partir de su densidad nacional, y la geopolítica católica, de alguna manera releyendo y repensando para esta conferencia, lo encuentro muy bien en el mensaje ecuménico muy importante del Papa Pío XII, en el mensaje radial del año 1945, cuando la Iglesia se empieza a deseuropeizarse, y dice: la Iglesia debe llevar el Evangelio a partir de la inculturación al mundo, porque es interior a los estados, pero en su mensaje es supranacional, porque el mensaje de la geopolítica vaticana no pasa por la extensión, no pasa por las territorialidades, sino por la conversión del corazón, es decir, el anuncio de un mundo nuevo a partir de la salvación. Y en eso Francisco retoma al Papa peregrino, a Juan Pablo II, en un mensaje de fuerza universal, al pueblo católico universal, pero desde América Latina, desde un Papa que viene del extremo sur, como él lo dijo el día que lo eligieron. Muy bien, partiendo de estas dos diferencias entre una geopolítica de un Estado y una geopolítica que va en búsqueda de la conversión de los corazones, como lo plantea muy bien en su exhortación apostólica, el Evangelio de la Alegría, en sus primeros puntos, encontramos en que Francisco históricamente viene, para entender su planteo, de una teología propiamente indiana. Bertolt Ferrer dividiría, en base a la división del obispo brasileño Vaz de Lima de Vaz, de iglesias fuentes e iglesias reflejo, o iglesias centro o iglesias periféricas, que la teología latinoamericana es fuente a partir de Medellín, a partir de Puebla, o sea, a partir del Concilio Vaticano. Y podríamos decir que el origen de esa fuente son las misiones jesuíticas, sin ninguna duda. La experiencia de las misiones es una experiencia desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la hermandad católica, desde el punto de vista del destino universal de los bienes, desde el punto de vista de una pedagogía del catolicismo y de una pedagogía de la integración, un verdadero ejemplo no todavía bien estudiado. Y no por casualidad, Francisco es el primer jesuita, es el primer papa jesuita argentino y por ende sudamericano, latinoamericano. Esto es muy importante, el origen. También es muy importante desde el punto de vista de la Iglesia, en qué momento la teología latinoamericana pasa a ser iglesia fuente y deja de ser iglesia reflejo. Cuando entre Medellín y Puebla se inician las discusiones, nace la teología de la liberación y con sus variantes la teología de la cultura. Es decir, cuando el Concilio Vaticano II pone el acento en la evangelización de los pobres, en la evangelización del desarrollo, en la defensa de la natalidad en contra de los proyectos neomaltusinianos, en la defensa de la religiosidad popular, en la defensa de nuestras festividades religiosas, y en esto se entronca el Concilio de Medellín con una encíclica que para mí es central para entender a Francisco, y él mismo lo dice,
la Evangelii Nuntiandi. La encíclica Evangelii Nuntiandi de Pablo VI es el punto central en la formación de Francisco y en la consolidación de una teología cultural o teología de la historia o teología de la praxis de los pueblos latinoamericanos, como lo denominaba el recientemente fallecido y profesor del Papa, el gran padre Juan Carlos Escanone, y del cual el padre Lucio Llera fue una figura central, con Metol, con Gerardo Farrell, etc. Este grupo, que de alguna manera es el que participa en un lugar central en Puebla, pone el acento en la religiosidad popular, en la historia de América Latina y en el desarrollo y la promoción integral del hombre como sujeto, y entendiendo que el sujeto de los pueblos latinoamericanos son los pobres. Esto, diríamos, es central, y Puebla tiene dos símbolos muy importantes. Sesiona bajo la advocación de la Virgen de Guadalupe, madre mestiza y patrona de América Latina, y bajo y cita textualmente la categoría geopolítica de patria grande de Manuel Baldomero Ugarte, socialista y católico. Un socialista y católico muy original, porque en esa época ser socialista implicaba ser católico o liberal. Por eso su pelea con Justo. Muy bien, de esta teología ya fuente es la que hace que un argentino, latinoamericano y jesuita en el año 2013 sea elegido papa por primera vez. ¿Cuáles son los ejes centrales que nos hacen repensar a Francisco a partir de la pandemia? Toda pandemia trajo siempre cambio en todos los órdenes. Es impensable la decadencia de la ciudad de Estado griega sin la plaga de Atenas, que lo llevó a Pericles a la muerte. Es impensable la decadencia del Imperio Romano sin la peste antonina, llamada así por Marco Aurelio Antonino, el emperador, que nada más ni nada menos era de origen hispánico y fue el que introdujo en el Imperio Romano al estoicismo. Una peste, la primer gran pandemia, con el doctor Galeno, así como Hipócrates estuvo en la peste de Atenas. Y posteriormente es impensable la decadencia del medioevo sin la peste negra. Repensar nos trae a que en realidad el mensaje evangelizador de Francisco toma una fuerza inusitada como crisis de oportunidad, porque nosotros debemos entender que esto implica la crisis del capitalismo en tres dimensiones: en la dimensión sanitaria, la dimensión social económica y en la dimensión ambiental. Pero desde estas tres dimensiones tenemos que llevar a la práctica políticas operativas, qué políticas públicas debemos aprovechar. Y desde este punto de vista yo observo 4 gestiones que son simultáneas y transversales y son nuestro desafío, y allí debemos acudir a la luz de Francisco. La gestión de la pandemia, la gestión económica social, la gestión del desconfinamiento social y la reconfiguración del orden mundial. Desde el punto de vista de la gestión de la pandemia, Francisco fue claro: o nos salvamos entre todos o no nos salvamos, o no se salva nadie. Es decir, acá debemos priorizar de que el verdadero bien común es la humanidad. Es lo que él hizo en su primer viaje a Lampedusa, cuando habló de la globalización de la indiferencia, porque nos está diciendo lo que dice en el Evangelio de la Alegría o Evangelii Gaudium, cuando habla
del agotamiento definitivo, y este es el dato central, de la fase neoliberal del capitalismo, al cual él lo denomina globalización de la indiferencia. Esto significa que la gestión de la pandemia, una decisión política, el nosotros, la comunidad entendida como comunidad universal, ecuménica, donde el cristianismo convive con otras religiones, pero en forma, y habla de la relación con las religiones monoteístas o de origen abrámico, como el caso del judaísmo, del islamismo, en un ejemplo de ecumenismo, pero y al mismo tiempo con su visión poliédrica de la globalización, unidad en la diversidad, no unidad en la uniformidad que implica que un centro domine, porque la Iglesia geopolíticamente, esta geopolítica que hablé de un principio de una humanidad que disfrute del destino universal de los bienes, significa ni más ni menos que tener una visión policentrista. Entonces, desde ese punto de vista, el Papa nos ha señalado, acá hay que defender la vida, pero la vida lo debemos defender entre todos, no es responsabilidad de un Estado, de un gobierno, de una élite, todos. Que sea la participación del todo. Esto significa el sentido de común unidad y de humanidad. En el fondo es la geopolítica del pueblo universal, que no es abstracto, el pueblo no es amorfo. La evangelización implica hacia todos. Entonces, esto es muy importante porque esto es muy jesuítico y muy tiene un acento muy fuerte en el pilar de la teología de la cultura. Hoy se está estudiando muchísimo en el Vaticano la bibliografía prácticamente desconocida que había de nuestros teólogos. En segundo lugar, en la gestión del confinamiento, acá hay que defender la vida, lo dice muy bien, hay que defender la vida, hay que defender a los sectores pobres, hay que defender a los movimientos sociales, pero también no hay que descuidar a ningún sector del Estado. Recemos por nuestros científicos, por nuestros médicos, por nuestros gobernantes, por nuestras familias. Es decir, porque esta epidemia mata o ataca a todos. No es que es como se dice, una epidemia de chetos, o una epidemia de ricos, o una epidemia de irresponsables, no, es a todos. O sea, nos pone de alguna manera ante una situación límite. Es muy parecida esta actitud grandiosa de Francisco a lo que siempre hubo en pandemia. Por ejemplo, Marco Aurelio escribe su famoso libro Meditaciones en plena pandemia antonina, y también Tucídides escribe la guerra del Peloponeso y es el primero que habla sobre la plaga de Atenas. Entonces, esto es Francisco. Y tercero, el planteo de que la condonación de la deuda, es decir, los pueblos tienen derecho, y más los pueblos pobres, a liberarse de la estructura del pecado social. Pero en esa liberación hay una responsabilidad compartida. No es un problema de acreedores, no es un problema de deudores, sino que es un problema de que hay que generar un nuevo humanismo, un nuevo desarrollo para que no haya seres descartables. La categoría de exclusión social no existe más. Hoy, si uno está excluido, está fuera del sistema. Es una nueva sociología de la religión que reemplaza totalmente a la sociología cientificista, funcionalista, que trataban de explicar nuestra vida a partir de la sociología tradicional o sociología moderna. Eso se hizo pedazo totalmente y hay que repensar desde una sociología histórica. Pero esa sociología histórica está sentada en los pueblos, y esos pueblos son los pueblos que son
en un mundo donde hay escandaloso, donde el 10% de la población mundial usufructúa del 80% de la riqueza del mundo. Y eso lo dijo Francisco en esa reunión histórica en la cual participaron autoridades del gobierno argentino, del Fondo Monetario, el profesor Stili, el doctor Guzmán, el doctor Relis, el canciller López Orondo y el propio Francisco, donde realmente es obligación de todo dirigente católico, de todo católico y de las universidades católicas principalmente, estudiar los discursos, las propuestas en clave ética y en clave política, porque la economía significa administración de la casa, administración de lo público, no es sinónimo de finanza. Y en esa administración de lo público está sostenido el pilar ético. Francisco no es un antiimperialista en el sentido de que por allí a veces se hace un reduccionismo muy proclive acá en la Argentina. En realidad, Francisco plantea el centro neurálgico del Evangelio Nuntiandi, que es la evangelización de la cultura para la liberación. Evangelización de la cultura para la liberación. Y eso está muy nítido cuando él lo plantea a lo largo de toda la exhortación apostólica del Evangelio de la Alegría, pero principalmente también en el rol que deben tener la educación como herramienta liberadora cuando habla del rol de las escuelas católicas y de las universidades católicas en el Evangelio de la Alegría. Es decir, en lo económico, en lo político, en lo social. Y para terminar, porque no me quiero alargar, porque quiero que esto es una cosa participativa también, no pierde nunca la dimensión humana. Es decir, lo importante también en esta pandemia es reencontrarnos con nuestros afectos, es reencontrarnos con lo más profundo de nuestros corazones, porque en lo cotidiano está la vida. Y en el fondo ser católico no pasa por leer la Biblia o un libro de teología, pasa por un encuentro personal, por una conversión desde el corazón. Y eso solamente se logra a partir de las cosas cotidianas, a partir de las experiencias y vivencias personales cotidianas. Por eso en este tiempo de pandemia, es recuperar a Francisco, es recuperar la mejor tradición de la doctrina social de los padres Mariana, de los padres Suárez, de Fray Montesino, Sepúlveda, de donde nace el derecho internacional de gentes acá en América, de los jesuitas, de los grandes curas que pelearon en la independencia de América del Sur. Me acuerdo de Fray Luis Aldao, por ejemplo, el hombre que estuvo en el Plumerillo con San Martín y crea la industria militar argentina, y por supuesto de esa teología que transforma la teología latinoamericana en fuente para que deje de ser periferia, entre el Concilio de Medellín, Puebla y Aparecida. No hay Francisco sin Aparecida, que es hija de toda esta tradición, es el que redactó el documento, y en el centro neurálgico de todo esto el Evangelio Nuntiandi de Pablo VI. Esto es lo que me permitió en este tiempo de pandemia reencontrarme en lo personal, en esta vivencia personal con un catolicismo que siempre lo tuve, pero que ahora está más fuerte que nunca. Confío mucho en América del Sur, en las fuerzas de América del Sur, independientemente de las debilidades o no de los gobiernos. Brasil no está bien, como lo vemos, tampoco México, pero son circunstancias. Yo pienso que en la lógica de la interpretación histórica, en lo que dice Francisco, el tiempo es superior al espacio y la realidad es más fuerte que la idea, entendiendo a la realidad en términos de proceso y no de aceleramiento histórico que pase mañana, soy muy optimista. Y en ese optimismo, sin ninguna duda, la fuente del breviario pasa por este Papa,
que realmente le ha dado un oxígeno a la doctrina social de la Iglesia, pero principalmente al pueblo católico universal y también al pueblo católico latinoamericano. Así que muchísimas gracias, disculpen si por ahí estuve efusivo, pero esto no se entiende si no se entiende desde el corazón, porque lo intelectual, la razón debe estar siempre empujada por el corazón, o de lo contrario desacoplado no sirve.